¿por qué teniendo un coche blindado que estaba por la puerta de atrás, lo llevan a un coche sin estar blindado, sin chofer, sin poner ningún policía que le cubra por el flanco? ¿Por qué asesinan y no llevan al hospital al asesino de Villavicencio? Esa entre otras. Y luego, fijaros el nombre de Fito, porque Fito ha llegado a dar una rueda de prensa con un policía al lado, y el ministro de Interior, Zapata, lo ha confirmado, que es un policía. ¿Qué pinta la policía dándole cobertura a Fito, que estaba amenazando a Villavicencio? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho, y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Si lo vimos en América Latina con José Luis Perales, por ejemplo, pero en este caso, fijaros, estos son telediarios, como en los telediarios de un caso tan terrible como fue este asesinato, como por haberlo visto en redes comparten dos vídeos manipulados, ¿vale? No sé si recordáis el de los lobos que hacían así, ahora lo vemos, y el vídeo manipulado, un vídeo manipulado de la esposa, ¿vale? Que luego es verdad que dijeron que no era así, pero en el caso, por ejemplo, de Televisión Española, a día de hoy siguen poniéndolo teniendo 450.000 visitas el vídeo, que está demostrado que es fake. Y aparte, siempre, es decir, en cada una de estas campañas suelen mover este tipo de vídeos manipulados, ¿vale? Fijaros que cómo dieron la información en los telediarios en España. La voz de su mujer agoniza por él. Pasaron, tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, tenían que haberle sacado con un carro blindado, él para que se suba en una triste camioneta. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Como la hermana del fallecido. Claro, encima dice, aquí lo que debe haber es una guerra civil. Fijaros porque es clave este mismo medio que se llama Élite Noticias, ¿vale? Élite Noticias difundió todos los vídeos manipulados y también los vídeos de la gente gritando que vuelvan los militares. Que ese vídeo para mí también está manipulado o está pagado para que digan eso, porque no, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, fijaros porque no fue el único vídeo manipulado, que luego el propio partido de Villavicencio dijo que ya no era la esposa y que no había dicho eso. De camioneta, aquí lo que debe haber es una guerra civil. Como la hermana del fallecido, que culpa al gobierno del atroz asesinato. Le hago responsable al gobierno nacional. Otra cosa es, claro, cuando te ponen cámaras y es la hermana, pues sí, la hermana ha dicho esto, pero lo otro que es una cosa que se mueve en redes, no fastidia. Todos los candidatos han mostrado su repulsa. Ellos, la banda criminal. Luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, que dice, todos los candidatos han mostrado la repulsa y ponen a Rafael Correa como si él fuera candidato, cuando la candidata es Luisa González. Pero bueno. Ellos, la banda criminal Los Lobos, han reivindicado en este vídeo los hechos. Claro, y meten aquí un vídeo que han movido por redes, que nos sonará mucho de las pasadas elecciones, casi con la misma indumentaria, con armas. Claro, encima están vinculando a Villavicencio con el narcotráfico y luego a Jan Topic, que es otro candidato. Y luego todos con este gesto. Y luego es raro porque supuestamente son los lobos, pero quien le estaba amenazando a Villavicencio son Fito de los Choneros, que es la otra organización más grande criminal en Ecuador. Y aprovechan para amenazar a otros candidatos. Es una de las imágenes del día, el asesinato a tiros de Fernando Villavicencio. Esto ya de Antena 3, lo otro que hemos visto era de La Sexta, meten los dos vídeos, el de la esposa y el de los lobos, y en el telediario de Antena 3... Uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Le han matado cuando salía de un mitin. Todo apunta a que han sido miembros de una banda criminal. Uno de ellos también murió cuando la policía respondió al tiroteo. Otros 6 han sido detenidos. Que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Ellos son los Lobos, uno de los grupos criminales más peligrosos de Ecuador. Poco después del asesinato a Villavicencio han publicado este vídeo en el que reivindican que ellos son los responsables de este atentado. Asesinan a tiros en plena calle a un... Y esto es en Televisión Española. Candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin electoral. Un grupo de narcotraficantes llamado Los Lobos, vinculado al cártel mexicano de Sinaloa,
ha reivindicado el ataque. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados. Y acusan a Villavicencio de corrupto. El gobierno ha decretado el estado de excepción y mantiene las fechas de las elecciones para el 20 de abril. A pesar de haberse... Bueno, y es decir, esto lo que hemos visto es la primera edición del día, si no me equivoco, 10 de agosto, hace 4 días, cuando ocurrió el asesinato, cuando nos enteramos. Esto fue el día anterior, quizás a la noche, el día 9. Claro, en A3 Media por lo menos lo que hicieron fue rectificar en la siguiente edición, como vamos a ver. Detenidos, aún no se tiene claro quién ha matado a Fernando Villavicencio. Con este vídeo, un grupo de encapuchados asumía la autoría. Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados. Dicen pertenecer a la banda criminal de Los Lobos, pero esta misma tarde, con este otro vídeo y a cara descubierta, los que aseguran ser Los Lobos de verdad lo desmienten y se desvinculan de lo ocurrido. Rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. No es lo único falso, también este audio de la mujer del fallecido no es real. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Lo ha desmentido. Lo han desmentido en este caso el partido y luego lo de los lobos, los propios lobos o creo que una organización penitenciaria. Pero lo que no puede ser es que cualquier cosa que veo en redes la publico y la pongo ahí como si fuera real, encima con acusaciones gravísimas. Es que me parece lamentable. Si tú no has comprobado la fuente, no lo pongas. En un comunicado el partido de Villavicencio. Bueno, esto es lo primero. Ahora, fijaros porque esto es vergonzoso, pero esto que se desmintió el primer día, fijaros la captura que de hace un rato. Televisión Española ha publicado de por sí, no es que haya compartido, no es que ha publicado el vídeo de los lobos y tiene 450.000 visitas y a día de hoy, bueno, no sé si todavía, si hace un rato estaba, todavía está ahí. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Sigue desinformando ahora mismo, todo el mundo ha borrado este vídeo. Televisión Española, alguien que busque Villavicencio, asesinato de Villavicencio, lo ve y dice que se cree que son los lobos con este vídeo. 455.000 visitas. Esto es una vergüenza que con dinero público estemos difundiendo un vídeo manipulado, que me parece increíble. La verdad es que no entiendo si ya cualquier telediario, cualquier medio no debería hacerlo, un medio público, que además tiene un sistema de verificación. Bueno, fijaros porque en 4, otro de las cosas llamativas es que han querido justificar el aumento de la violencia que ha sido brutal en Ecuador con la eliminación de la base militar en Estados Unidos de Manta, que fue Rafael Correa quien la quitó en 2009, cuando precisamente a partir de 2009 cayó en picado todos los datos de criminalidad en el país. Ya en el 2017, es decir, como 10 años después, cuando entra Lenín Moreno, empieza a volver a repuntar hasta récord históricos negativos los brotes, es decir, los picos de criminalidad y de homicidio. El crimen organizado vio una oportunidad en Ecuador cuando en el año 2009 el gobierno ordenó desmantelar la base naval estadounidense de Manta, que rastreaba los envíos de los narcotraficantes en la costa ecuatoriana, a lo que se sumó la descentralización del negocio del narcotráfico en la frontera ecuatoriana, que durante décadas controlaron las ahora desaparecidas guerrillas colombianas de las FARC. El dinero del narco lo tuvo fácil para penetrar en un país en el que solo un 34%... Bueno, digamos que aquí viene a decir como que a partir del 2009, pues que lo tuvo muy fácil porque no estaba esa base militar en Manta, como si en Colombia no haya, hace décadas que tienen, creo que son 8 bases militares, y ahí ha seguido moviéndose la droga, los crímenes han sido súper altos, así que... No sé, a cuento de qué, 4, dice que ahí está la solución. Y fijaros en los datos, en 2009, que es cuando se quitó la base de Manta, y fijaros cómo desde el 2010, esto ya gobernando Correa, desde el 2007-2008, ha ido cayendo. Esto es homicidios intencionales hasta 2023. ¿Veis cómo va cayendo? ¿Vale? Hasta un récord histórico en 2016. Y a partir de 2017, que es cuando entra Lenín Moreno, empieza a subir y con Guillermo Lasso se dispara de una manera loquísima, ¿vale? Una manera loquísima. Pero es que no sabía hasta qué nivel. Lo que está pasando en las cárceles, en las calles de Ecuador es inenarrable. Bueno, fijaros, con la vista un poco más atrás, desde 1980, como hay dos picos, uno en el año 2000 con el feriado bancario, precisamente Guillermo Lasso era ministro de Economía, la gente se suicidaba, asesinaba porque no tenían dinero para comer, bueno, más de 2 millones, 3 millones emigraron, muchos de ellos a España, y fijaros aquí cómo se ve cuando entra Rafael Correa, cómo empieza a caer hasta 2017, que tiene el récord histórico en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Es decir, estos son los datos.
A pesar de ello, lo que se ha construido es una narrativa de que esto es por culpa de Correa. Y claro, ¿qué pasó en el 2017? Bueno, pues que Lenín Moreno, que está en la órbita de todas estas fundaciones, también del SIDBEI, últimos eventos de Lenín Moreno, lo verás pues junto a Vargas Llosa y toda esta gente, ¿no? Bueno, fijaros, porque una de las primeras cosas que hizo Lenín Moreno, incluso antes que Guillermo Lasso, fue reducir o recortar en 3.000 millones el Consejo de Seguridad Pública. Pero es que también quitaron el Ministerio de Justicia y toda la dirección de inteligencia, que también controlaba la seguridad dentro de las cárceles, etcétera, ¿no? Así que aminoraron el Estado, siguiendo estas políticas también, bueno, de Milei, de esta gente, de acabar con el Estado. Bueno, pues acabaron también con la seguridad del país. Ha vuelto un país muy, muy inseguro, de ser el segundo país más seguro de América, pues también al resto. Luego hay otra cosa. En su momento yo también hice este hilo, porque Guillermo Lasso fue ministro de Economía con Yamil Maguad y Andrés Araúz también fue ministro con Rafael Correa. Y entonces pongo los datos de que era como principio de transposición, ¿no? Lasso le echaba la culpa al correísmo de la ruina, cuando fijaros que el salario mínimo con Guillermo Lasso era de $9 y con Araúz era el récord histórico, 444. El gasto público en sanidad era de 4.000 millones respecto a los 100 con Lasso. La tasa de empleo, de desempleo, era el 4%, la más chica de toda América Latina, en el gobierno de Correa, cuando era ministro Andrés Araúz, y con Guillermo Lasso el récord histórico, 14%. El PIB, 104.000 respecto a 18.000, tasa de homicidio del 5,6 respecto al 16,6, tasa de pobreza 26, la más baja de la historia de Ecuador, respecto al 64 con Guillermo Lasso y de Yamil Maguad en el año 2000. Bueno, todos los indicadores, pues por hacer un repaso rápido, son brutales. Es decir, los datos, mirar, es que aumento de desempleo, ¿vale? Hasta el año 2007, que empieza a caer, y al mismo tiempo empieza a crecer el salario mínimo. Es decir, con el bienestar que le trajo. Bueno, pues se sigue repitiendo el mantra de los malos resultados. O incluso, fijaros, Ecuador tenía el menor salario mínimo, pero con mucha diferencia, fijaros, y eso en 1999, y fijaros, en 2017 era el primero. Es decir, eso es lo que hizo Correa. Que yo sepa, no es la ruina, ser el país más seguro, ser el país con menor paro, ser el país con un salario mínimo más alto, cuando vienes partes de la nada, ¿no? Entonces, eso seguramente sea el principal elemento para ir a por él. Fijaros el Producto Interior Bruto, fijaros cómo era el Producto Interior Bruto y fijaros cómo a partir del 2007 crece exponencialmente, ¿no? Por ejemplo, gasto sanitario, fijaros, si todo es el tasa de pobreza, fijaros cómo cae. Bueno, y así con todo, fijaros, aquí Ecuador seguro, los homicidios, fijaros cómo caen en picado. Bueno, no vamos a recordar la época de Yamil Maguad, el feriado, una auténtica desgracia para Ecuador, en esa época en la que ya estuvo Guillermo Lasso. Pero fijaros en la parte digital, que es la parte que me interesa. Es decir, hay como dos partes que vamos a ver, alguna cosa que nos quedamos de cosas inexplicables, ¿no? Como lo del coche blindado del presidente, la vinculación también que hay o que anuncian del propio gobierno en la falta de seguridad del asesinato. Pero fijaros, para adelantaros cómo se movió la conversación, hubo 2 millones de tuits sobre Villavicencio y 719.000 sobre Correa. Fijaros que coinciden en el tiempo, y todo esto viene por estas cuentas que vamos a ver, que seguramente os suenen: Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad, Emmanuel Rincón, que trabajó para Panama Post, que es un diario de Atlas Network, también estuvo en una fundación de Atlas Network trabajando. Mirá, también María Fernanda Cabal, por ahí veis a Herman Terz. Bueno, por ahí veis algún medio que difunde dentro de la Data E, que difunde bulos, pero por ahí también encontraréis, bueno, pues cuentas de ese entorno de esas fundaciones. Al final siempre son las mismas. Y fijaros, por ejemplo, con Agustín Antonetti y Manuel Rincón, qué difundieron también la derecha en España, ¿vale? Fijaros, este es el dibujo. Fijaros qué curioso, estas son las cuentas, cuanto más grandes, que recibieron más retweets, con Villavicencio. Fijaros que casi todas pertenecen a la red internacional, ¿vale? Desde Atlas Network, libertaria o más antidemocrática, de todos estos partidos que tienen estos vínculos de los que hablamos. Toda la parte derecha son de cuentas de derecha. Esto de aquí arriba es Brasil, Bolsonaro, esto es Chile, esto es Perú, esto es Argentina, esto es Colombia, esto es Ecuador, y aquí a la izquierda está la conversación de Ecuador, de Correa, del correísmo, y esta es de Colombia y estas son de otros países, ¿vale? Esto es con Villavicencio, y fijaros, de esos 2 millones de tweets, esta es con la palabra Correa. ¿Veis que son las mismas?
¿Veis? Germán Terç, por ahí está Arturo Villa, que difundió uno de los bulos de Vox, Vito Quiles, Agustín Antonetti, Manuel Rincón, María Fernanda Cabal, Memes de Mejín, Jaime Arizabaleta de Colombia, en la revista Semana, que ya difundió varios bulos en la anterior elección, lo del LN, fue el diario Semana de Colombia que lo difundió. Y aquí veis las cuentas con más retweets. Pues de hecho esta cuenta de Carlos Acosta creo que es una de estas de red tuiteros por la democracia que son alimentados con bots en Ecuador, que ya la hemos denunciado varias veces. Pero veis que está la cuenta de Girauters, Vito Quiles, Dante Oficial, que ya hemos hablado varias veces de ella, Club de Fan de María Fernanda Cabal, Emanuel Rincón, Agustín Antonetti, Germán Terç, Memes de Millín. Bueno, todas estas cuentas están retuiteadas por bots, todas. Y todas difunden los mismos bulos. De hecho, lo veremos más tarde. Pero antes de eso, el otro día estuvimos haciendo un repaso. Creo que hay un par de vídeos aquí que resumen bastante bien las preguntas que se hace la familia, que se hace toda la sociedad y sobre todo que le hace a Guillermo Lasso, que no olvidemos que es presidente de Ecuador Libre, una fundación de Atlas Network, de la cual todas estas cuentas que culpan a Correa están muy vinculadas a esta red a la que pertenece Guillermo Lasso y que ya tiene un historial largo de campañas sucias, sobre todo las anteriores presidenciales. Y las últimas también municipales. Fijaros porque creo que aquí se resumen bastante bien las preguntas que mucha gente se hace, que le hacen al gobierno y que todavía no se han respondido. Un alcalde asesinado a plena luz del día. Un candidato presidencial asesinado en las mismas características. Contaban con resguardo policial, pero aún así fueron acribillados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nos quedan enormes dudas. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Quién le protegió o no le protegió? Nadie, no había nadie. Villavicencio salía de un mitin político cuando fue cobardemente asesinado. Él mismo denunció haber recibido amenazas de muerte. El narcotraficante, líder del cartel de los choneros, alias Vito, quien se comunicó para enviar una señal a quien habla de que si sigo pronunciándome en contra de él y en contra de su estructura narcodelictiva, nos van a quebrar. Fijaros porque en varias ocasiones habla de que quien le ha amenazado es Fito de los choneros. Entonces no tiene sentido ese vídeo de los lobos. No tiene ningún sentido, ¿no? Con el símbolo que luego vemos que lo repiten un montón de cuentas diciendo esta es la prueba de que está Correa detrás porque él también hace así en varios vídeos con los Latin King o no sé qué. Bueno. 2 amenazas de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia con la misma amenaza en mi contra. Y si lo denunció públicamente, ¿cómo es posible que lo asesinen? La hermana habló en medio del dolor. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? Maldito este gobierno, no hizo nada para proteger. Fijaros que ahora vamos a ver algunas de estas preguntas, ¿no? que se hacen los familiares y mucha gente, ¿no? ¿Por qué, sobre todo, ¿no? Hay como dos cosas. ¿Por qué teniendo un coche blindado que estaba por la puerta de atrás lo llevan a un coche sin estar blindado, sin chofer, sin poner ningún policía que le cubra por el flanco? ¿Por qué asesinan y no llevan al hospital al asesino de Villavicencio? Esa entre otras. Y luego, fijaros el nombre de Fito, porque Fito ha llegado a dar una rueda de prensa con un policía al lado y el ministro de Interior, Zapata, lo ha confirmado que es un policía. ¿Qué pinta la policía dándole cobertura a Fito que estaba amenazando a Villavicencio? Bueno. A Villavicencio lo mataron pocas horas después de hablar de una reestructuración policial. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública. Y esa misma policía permitió que un jefe delincuencial diera una rueda. Ahí lo tenéis a un policía. Y este Fito, el que parece que es como el jefe de la cárcel donde está, ahí tiene una habitación a todo lujo, es el que manda ahí por encima de la policía y de todo, ahí lo tenéis. Rueda de prensa y le dieron resguardo policial. Es confirmado, es un agente policía. ¿Es policía? ¿Y qué hace el policía ahí? Entonces, ¿quién más? El ministro de Interior ahí con el policía en una rueda de prensa de Fito, que es el que amenaza. Pero ¿de qué estamos hablando? Pero ¿cómo puede ser que el gobierno permita eso? A Villavicencio. ¿Por qué el presunto asesino no fue llevado por la policía y se permitió que alguien lo golpee, le dispare y corra después? ¿Por qué si estaba herido no lo llevaron a un hospital? ¿Por qué no lo llevan a un ¿Por hospital? qué más tarde apareció muerto en el piso de una unidad de flagrancia? A Villavicencio, ¿por qué los escoltas policiales no lo cuidaron? ¿Por qué no fue llevado en un carro blindado si ya... Fijaros porque parece que lo meten, dicen que ni siquiera tenía chofer, que cuando escucha disparos lo podían haber arrancado. Es decir, lo meten ahí, lo lógico que se meta un policía cubriendo el flanco izquierdo, que también podría haber alguien al otro flanco para cubrir. Lo meten ahí sin chofer y ahí lo dejan, y ahí es donde lo matan.
Y ahora vamos a ver lo más terrible, que es alguien de su seguridad y un amigo suyo viene con el coche blindado por la puerta de atrás y justo, bueno, le dicen que va a salir por la puerta de adelante y tarda 5 minutos en llegar y llega tarde. Cuando él decía que ya estaba llegando, lo lógico es esperar a que llegue el coche blindado y salir por la puerta de atrás como estaba previsto. Bueno, pues no, todo esto es extrañísimo. Ya denunció amenazas de muerte. ¿Por qué su escolta no le puso chaleco antibalas? ¿Por qué no avanzan las investigaciones a la denuncia de los narcogenerales? Por hoy hay demasiadas preguntas sin una sola respuesta. ¿Quién mandó a matar a Fernando? Esa es la pregunta, fijaros, porque el testimonio del tipo que iba con el coche es tremendo, con el coche blindado. Mucha atención, habló el escolta del asesinado candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Lo hizo en exclusiva con el programa La Noche y allí entregó detalles de la seguridad del candidato y respondió por qué no tenía carro blindado al momento del atentado. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana. Lo dejé, me despedí de él y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre. Vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña y llegué a Quito. Lamentablemente cuando yo llego al sitio, al Coliseo, al lugar del meeting, llegó justo 2 minutos después de lo que había sucedido. César, si usted en ese momento era el encargado de traer hasta donde estaba el candidato un carro, una camioneta blindada, ¿qué pudo haber pasado en el protocolo de seguridad? Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Entonces yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí en ese momento ocurrió lo que ocurrió. Claro, pero si él llama, a ver, que esto no tiene ningún sentido. Si él llama diciendo ya estoy aquí, voy por la puerta trasera, lo lógico es que no tiene ningún sentido. Lo lógico es que esperen a que llegue el coche blindado, sobre todo cuando él, unas horas antes, ha dicho que le están amenazando de muerte. Gente peligrosa. Entonces, ¿cómo no van a esperar un minuto o a que llegue el coche blindado y meterlo por la puerta de atrás? No tiene ningún sentido. Ninguno. Ya le podéis dar vuelta, pero no tiene ningún sentido. Ya cuando yo arribé a la puerta ya estaba todo armado, no se sabía nada, dónde se habían ido, qué pasó, cuántos heridos había. O sea, no sé, era un momento de total locura. Hasta que logré saber dónde estaban, que era cerca, a media cuadra, y acudí. Me tocó presenciar a Fernando herido en la camilla de emergencia y me tocó... Él estaba todavía vivo y en ese momento murió, dejó de respirar. Impactante lo que usted nos cuenta, César. En ese momento que usted ve al candidato allí en esa camilla... Bueno, impresionante y de verdad que alguien me explique por qué todo esto. Bueno, aquí le preguntan a la mujer... Bueno, ¿el gobierno de Guillermo Lasso? Si el gobierno ha dado explicaciones... Por supuesto que no, todavía tienen... ¿Usted quedó satisfecha con ese resultado de las primeras investigaciones que ofreció el gobierno de Guillermo Lasso? Por supuesto que no, todavía tienen que responder muchas preguntas que están en el aire, porque ellos tienen que explicarnos y explicarme a mí por qué mi esposo salió con la seguridad de él y fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar. Yo no quiero pensar que hubo infiltración, que vendieron a mi marido. Bueno, el tema es que lo sacaron por la puerta de adelante donde, bueno, estaban los asesinos, no por la de atrás que estaba previsto, y en un coche que no tenía ni chofer, ni resguardo, ni nada. Fijaros, porque Anderson Boscan, que está exiliado, está fuera del país porque está amenazado por sacar el caso del gran padrino de Guillermo Lasso, dice que Fernando Villavicencio fue amenazado por Guillermo Lasso de quitarle la seguridad cuando empezó a denunciar el caso de relación con el narcotráfico, con bandas criminales, diciendo que él sabía que todo esto del caso con la mafia albanesa lo conocía Guillermo Lasso, y la vinculación con el narcotráfico y de la vinculación del ministro que era su cuñado Danilo Carrero. Y dijo esto. Y creo que es un buen momento para decir esto. Le iba a contar en un libro. Pero ese día
Guillermo Lasso fue tan canalla porque Fernando sabía ya el informe, porque Fernando estaba trabajando en fiscalizar al presidente alrededor de ese informe. Luego no estuvo de acuerdo en las formas y en los tiempos. Él quería que fuera un momento posterior. El presidente de la República amenazó con quitarle la seguridad a Fernando Villavicencio en esa reunión. Hay un testigo de esa reunión. Y usted lo sabe, señor presidente Guillermo Lasso. Bueno, él ya os digo que está amenazado también, está fuera del país por sacar el tema del Gran Padrino, que aquí Fernando Villavicencio lo hizo público, que Guillermo Lasso sabía al poco tiempo de ser presidente que su cuñado está vinculado a bandas criminales y a Cherres, que fue asesinado antes de ir a declarar por el caso. A menos de 2 meses de haberse posesionado, el presidente Guillermo Lasso recibió en su despacho a la comandante general de policía Tania Varela y al jefe de investigación de este caso, León de Troya, el coronel José Luis Erazo. Y el coronel Erazo le informó al presidente de la República sobre esta investigación en la que aparecía los albaneses, el señor Rubén Cherres, y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera. Y luego, porque es mi obligación como legislador, compatriotas, decir la verdad, en enero de este año, en una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Bueno, ahí tenéis, a partir de ahí parece que después de estas declaraciones públicas donde acusaba al presidente de conocer esos informes donde vinculaban a su cuñado de tener vinculación con el narcotráfico, pues parece. Pero es que, claro, porque lo más grave es esto, es decir, es que me parece tremendo la declaración o lo que ocurre con Fito, el que estaba amenazando a Villavicencio, aquí con la policía al lado, dando declaraciones y... La verdad que me parece... Ya hay un hombre que tiene un uniforme que aparece de la policía. ¿Ustedes ya investigaron quién es? Está dispuesta una investigación, Milton. No se sabe quién es. Está dispuesta una investigación. Nosotros tenemos que ser absolutamente... Este es el ministro de Interior, Zapata. Nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa en la cual nosotros rompen los esquemas que tenemos. Nuestra línea desde el presidente del gobierno es seguir operando contra la... ¿No está confirmado si es que esa persona es un agente oficial? Es confirmado, es un agente policía. ¿Es un policía? ¿Y qué hace el policía ahí? ¿Qué policía es? ¿Tiene el nombre? No quiero adelantarme porque el comandante general... ¿Qué hace un policía ahí? No responde el ministro de Interior. No quiero dar esa información. Está realizando... ¿Dónde está en este momento entonces? Y se les explicará en el momento... ¿Dónde está? Es un policía, ¿dónde está? ¿Está preso? Hay una, Milton, aquí hay una explicación clara y por temas de seguridad del mismo tenemos que sacarle de Hueque. Hay una explicación clara, pero no la voy a decir. Es decir, esto es lo que está pasando en Ecuador, es de loco. Y de hecho, fijaros, después del asesinato de Guillermo Lasso, han hecho aquí un paripé, porque ya sabéis que todo esto hay que hacer como Bukele. Bueno, han hecho ahí un paripé y Guillermo Lasso ha dicho que esta madrugada tal. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Ahí tenéis a Fito, que estaba en esa cárcel, lo han cambiado a una que se llama La Roca o algo así. Nuestro trabajo continúa, dice. Después de haber estado celebrando su cumpleaños, incluso tiene... La cárcel está con dibujos hechos para él, celebrando el cumpleaños por todo lo alto, es decir, impresionante. Luego, todos los líderes de los choneros que han salido en libertad. JR, segundo al mando de los choneros, pues le han dado una libertad en el 2023 que nadie entendía. Algunos de los integrantes de los choneros ya están en libertad. De los 50 integrantes que han sido detenidos, pues la mayoría han sido liberados. Y es más, aquí hay otro que es Rasquiña, que también fue liberado. La cárcel de La Tacunga. El líder de los choneros fue escoltado y aplaudido al abandonar la prisión. Pero detrás de esta salida se detectaron irregularidades. JL recibió la prelibertad tras supuestamente cumplir el 60% de su pena, pese a que inicialmente fue sentenciado a 20 años de prisión y solo cumplió 6, pues una jueza de Guayaquil bajó su condena a 8 años. Seguramente esa compra de jueces, pero todo esto está pasando en el último año. Y es más, lo loco es que la policía confirmó, más allá de que los 6 detenidos eran colombianos, y supuestamente el asesino también, varios, por lo menos 4, tenían antecedentes penales y eran extranjeros, los dejaron entrar. Y es más, al que asesinó, al asesino, lo detuvieron el día 17 de julio, creo, 17 de junio, por portar armas y lo dejaron en libertad. Cabe recalcar que la cápsula de seguridad que protegía al candidato presidencial Fernando Villavicencio contaba con 3 cercos de seguridad, un interno que conforma el equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la unidad de mantenimiento del orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo.
Adicionalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. Del equipo de seguridad que brindaba protección, hay 3 heridos que ya los mencioné anteriormente, que estaban brindando cobertura en el perímetro del vehículo en el que se trasladaba el candidato. Tras el enfrentamiento para repeler el ataque, se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y, haciendo uso legítimo de la fuerza, se logra su neutralización, y donde más tarde se confirmó su deceso producto del intercambio de disparos con los agentes del orden en el primer sitio del evento. De acuerdo al registro de antecedentes penales, el delincuente abatido fue detenido por tenencia y porte de armas el 17 de junio de este año, es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia. Es decir, al mismo tipo, primero lo llevaron en vez de llevarlo al hospital cuando estaba herido, lo llevan a la Fragrancia, como vamos a ver, pero está diciendo que fue detenido anteriormente, lo encontraron con armas, un tipo con antecedentes que venía de Colombia y lo dejaron en libertad. Es que, pero de verdad es que todo esto es que no tiene ningún sentido. Sin embargo, se encontraba en libertad. Personal policial de criminalística realizó un... Bueno, ahí lo tenéis. Fijaros el momento en el que al tipo que estaba herido, al asesino, al presunto asesino, lo traen a la comisaría, es la flagrancia, se llama en Ecuador. Fijaros cómo ahí lo traen, lo arrastran, lo llevan entre varios, y en vez de llevarlo al hospital para salvarle la vida, si está herido y le pueden salvar la vida, lo dejan ahí, y aparte lo dejan ahí tirado, que ni le hacen... Claro, ahí no hay médico, dice, bueno, pues aquí lo traemos, pues vigilarlo para que no se escape, bueno, no se va a escapar, si estará moribundo. Bueno, pues le tiran la pierna, poco a poco se mueve. Tremendo. Todo esto es de loquísimo. Ahí veis cómo viene como el comisario jefe o lo que sea, lo ve, y veis que, bueno, poco se puede mover. No sé si en el mejor de los casos lo dejarían morir, porque también hablan de que lo habían asesinado allí, bueno, estaba herido y en vez de llevarlo al hospital lo dejan morir ahí. Pero volviendo, y con esto cerramos, la fake news, es decir, después de ver todo lo que hemos visto, a esto hay que sumarle a que la mayoría de las encuestas electorales le daban incluso la posibilidad de que el correísmo ganase en primera vuelta. Fernando Villavicencio estaba al cuarto o el quinto con un 7%, quien más se le acercaba, no sé si era otro, con un 13%, es decir, que el correísmo lo tenía fácil. Lo último que podía, es decir, al último que le podía beneficiar era el propio correísmo, no tiene ningún sentido. Y fijaros que después del vídeo este de los lobos que hacían así, fijaros que el propio Agustín Antonetti, ¿vale? El que sale, el de la Fundación Libertad, que aparece grande, incluso retuiteado por Felipe Calderón, el expresidente de México, también de esta red, formaba parte de esta red, poniendo aquí, yo no he oído Rafael Correa, hasta tuvo que ser Perú, bueno, y los ponen con, curiosamente, los gestos estos que aparecían en el vídeo. Dice, en el vídeo hay una foto del presidente Correa con personas haciendo la señal de los lobos, el grupo criminal que se dedica al homicidio. Y con el vídeo manipulado ya le están diciendo, aquí está la prueba que Rafael Correa está detrás. Luego, pues eso, malditos sicarios mataron a Fernando, y lo peor es que todos sabemos que fueron los correístas. Tienen orquestaron, bueno, esto lo difundieron masivamente. Pero lo que hay que recordar, y fijaros que esto lo difundió el propio Villavicencio el día de las elecciones, las últimas elecciones, no había una consulta ciudadana y unas elecciones municipales, se difundió este vídeo. Fijaros cómo se parece al vídeo de los lobos, aunque son menos, el día siguiente al asesinato de Omar Menéndez, de la Revolución Ciudadana, y el propio Villavicencio difundió esto como si fuera real. Atención a las similitudes del vídeo. Le pusieron una capa aquí de TikTok, ¿vale? Para que parezca grabado en VHS el día 3, pero esto realmente se publicó después del asesinato. Somos el grupo armado Los Justicieros. Vamos a empezar a eliminar a vacunadores y traficantes de droga que mucha desgracia están causando a la juventud y al sector pesquero de Machalilla, Puerto López y Salado. Los tiguerones que apoyan con dinero sucio la campaña millonaria de Omar Menéndez. Aquí dicen que los tiguerones van a acabar a todos los políticos que se financian. Es decir, es lo contrario. En el último es que somos los lobos y os hemos financiado y os vamos a matar si no nos hacéis caso, que no tiene ningún sentido. Bueno, en este somos gente organizada para acabar con la narcopolítica y a Omar Menéndez le financian los tiguerones, que es otra banda diferente, por eso lo hemos matado. Quieren sacar de Puerto López a los choneros que están apoyando la otra campaña millonaria de Javier Pincay.
Ah, bueno, aquí dice que los lobos van apoyando a Tincay, que no sé quién es, pero de otro partido político. Recuerda que Omar Menéndez y Javier Tincay vendieron por mucho dinero las playas de Puerto López para que siga saliendo la droga, y eso no lo vamos a permitir. No lo podemos permitir y empezaremos a hacer una limpieza. Si quieres evitar muertes y secuestros en tu familia, ¿no? Que esto es tremendo. Bueno, esto lo difundieron masivamente. Lo que hay que ver es si... Pues es que yo diría que es que la voz es parecida a los actores. Si lo que debe de hacer el gobierno es ver quién está detrás de estos vídeos, quién está detrás del asesinato, ¿vale? Pero no hay absolutamente nada. Fijaros porque en las elecciones anteriores, en las elecciones generales, también desde el diario Semana difundieron la noticia del ELN financiaba a Andrés Araúz, y las cuentas falsas difundieron a este vídeo. Este es el ruido de la perdiz de los bosques secos que se encuentran en Ecuador y que aparece en el segundo 40 del vídeo que difundieron, lo cual demostró que esto no está grabado en la selva colombiana, como dicen, del ELN, sino en un bosque ecuatoriano. Camaradas revolucionarios de las Hermanas de la República del Ecuador, mantenemos nuestra palabra de apoyar la lucha revolucionaria de sus agencias de seguridad sobre nuestra intervención, sean del país que sean. ¿Escuchan? Porque tenemos el mismo silbido que el tipo de perdiz, y además fue un ornitólogo el que lo descubrió. Bueno, más allá de todo esto, fijaros, una de las cosas curiosas, este es el mismo medio que difundió el audio falso de la mujer de Villavicencio, y fijaros que aparecen aquí unos tipos con unas banderas, que yo también investigaría, que salen aquí diciendo que vuelva al ejército. Vamos a ir. ¡Militares al poder! ¡Militares al poder! Y lo tienen como ensayado, militares al poder. ¡Militares al poder! ¡Militares al poder! Y realmente estos son de la lista 25, van con banderas del partido de Villavicencio, pero si van a presentar una candidatura, la han sustituido por alguien, ¿por qué gritan militares al poder? ¡Militares al poder! ¡Militares al poder! ¡Militares al poder! ¡Militares al poder! Bueno, ahí ves, son un grupito, y fijaros que estos, yo creo que son los mismos o otros diferentes, salieron la misma noche gritando. Mira, de hecho, mira, Emmanuel Rincón, la cuenta que os decía que es la más retuitada, con más impacto desde el entorno de Atlas Network, estuve trabajando en Panama Post, un diario de Atlas Network, los ecuatorianos gritan a las calles: Correa asesino. Fijaros porque tiene 3.800 retweets, 8.000 me gusta, Correa asesino, Correa asesino. Vemos La Derecha Diario, que precisamente es el medio del estratega digital de Milei, pero que trabaja para toda la derecha en América Latina y también para Vox. Correa asesino, los ecuatorianos, ve, también 3.300, y bueno, todas estas cuentas difundiendo estos vídeos. Fijaros porque hay otro corte que se difundió el propio Agustín Antonetti, que es la cuenta con más impacto, junto a Manuel Rincón, el mismo corte que ahora vamos a escuchar, un vídeo manipulado que demostraría que Correa está detrás del asesinato. Ahí Arturo Villa, el asesor de Vox, creo que no es diputado, es asesor de Vox, que fue difundido por miles de cuentas, ¿vale? Fijaros que este es el corte, vamos a poner el de La Derecha Diario. Rafael Correa en un spot de campaña antes de que asesinen a Fernando Villavicencio. Nuestra venganza personal será contundente. Fijaros en la manipulación. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Por esto... Bueno, este contenido hay miles y miles de cuentas que lo han difundido por la matriz de opinión, por todas estas cuentas de fundaciones de Atlas Network que hemos hablado, de políticos también en España y en toda América Latina, y realmente lo que hay detrás de esto es pues este spot publicitario que ya lo hemos visto, que habla en estos términos: la venganza. Por cada derecho a la paz, la banca pública. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Porque como dice la canción, nuestra venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, el derecho a la paz, a la alegría, a la prosperidad de todas y de todos. Por nuestro sector rural, por cada campesino al que quedaron sin crédito, sin mercado, sin protección, sin ayuda. Nuestra respuesta será más Uria, más crédito barato. Bueno, esta era la venganza de 6 años de desgobierno, donde se empezaron a recortar todo el Estado, entre ellos pues la seguridad y una... Claro, es un spot publicitario después de 6 años que habéis provocado que esto sea un país donde estábamos con el salario, digamos, mínimo más alto de América Latina, éramos el segundo país más seguro de América, éramos el país con la mayor tasa de desempleo de América, y lo habéis convertido en un país en la ruina,
que se desangra de los asesinatos, dice: nuestra venganza será terrible, traeremos más sanidad pública, más obra, más trabajo, más seguridad, etcétera. Ese es el spot, y todas estas cuentas difunden la prueba de que Correa es el asesinato. Bueno, la verdad es que creo que auténticamente de locos. Claro, porque evidentemente esto lo han aprovechado pues todos los políticos también de esta red, donde bueno, Ayuso es como referente, vinculando un poco como o cargando contra la izquierda, y aquí Abascal diciendo literalmente: el crimen organizado, el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla son la mayor amenaza a la que se enfrenta la nación libre. Mi apoyo al pueblo ecuatoriano, después de decir que este asesinato es la triste demostración de todo lo que denunciamos y combatimos. Bueno, en fin, el Foro de Sao Paulo es el que está detrás, supuestamente. Y luego, fijaros qué casualidad, que en el momento del asesinato, el presidente todavía de Ecuador, Guillermo Lasso, estaba en la presentación de Sound of Freedom de Carlos Verástegui, que fue el coordinador de la CEPAC en México, donde se reunió pues toda esta gente, ¿no? Lasso, María Fernanda Cabal, toda esta red, muchas de ellas de las que difunden los bulos, donde está la gente del entorno del Yunque, grupos ultracatólicos, el Tea Party, medios del entorno de Fox News, de Donald Trump, Steve Bannon, de la red Atlas Network, etc., estaban allí presentes, y bueno, pues casualmente ocurrió y se fueron en un avión, tanto Guillermo Lasso como que no sé si salieron del país o lo llevaron a un sitio de seguridad. Y curiosamente, pues estaba en ese momento, ya lo veis aquí, que incluso le invita a la CEPAC en uno de sus encuentros, a Guillermo Lasso, y aquí lo veis, ¿no? Con Bolsonaro, Eligio Bolsonaro, el presidente de la Fundación Libre, Agustín Laje. Esto no los ubico, bueno, pero ahí veis con Abascal. En relación, digamos que en definitiva todo este contexto. Bueno, y por terminar, la última hora es que el partido de Villavicencio ha elegido a quién va a elegir como sustituto en la lista 25. Va a ser precisamente Cristian Zurita, que fue su compañero que fundó el medio Periodismo de Investigación, un medio financiado por la NET, la National Democracy, por más de 200.000 euros para, pues denunciar casos o inventarse casos de corrupción, como fue el caso Arroz Verde contra Guillermo Lasso. Fijaros, esto lo publicó ayer, un vídeo manipulado diciendo: vídeo que habla por sí mismo. Véanlo completo, Revolución Ciudadana lista 5. Vamos a ver el vídeo que ha publicado como si fuera real. Listo. 10 milloncitos para la lista. Supuestamente son narcos con dinero del narco. Vea. 10 milloncitos nada más. De parte de Anunnaki. ¡Vota todos 5! ¡Vuelve, maldito! Bueno, ¿quiénes son estos? Bueno, están grabando un vídeo musical. Este es el abogado de la Z, un rapero, que incluso tiene ahí un helicóptero, veis como un escenario, y lo graba aquí, vídeo que habla por sí mismo. Véanlo completo. Este es el candidato a presidente que sustituye a Villavicencio, para que veáis en qué términos se juega la liga en Ecuador. Quien sustituye a Villavicencio después de ser asesinado es Cristian Zurita, compañero fundador de un medio financiado por los Estados Unidos para hacer denuncias falsas contra Rafael Correa. Y fijaros que el propio abogado de la Z tiene que decir que es una broma, como evidentemente es una broma, pero claro, después de difundirlo el candidato y no borrarlo y aclarar que es una broma, pues tiene que salir el tipo este. Buenas noches, mi gente, para todos mis seguidores. Les saluda el abogado de la Z. Mi gente, queremos hacer una aclaración con relación a un video que anda circulando en las redes sociales, sobre todo en los grupos políticos, en el cual nosotros realizamos una broma en el sentido, utilizando la palabra Papadito Correa, en el cual la oposición de este grupo político ha aprovechado para denigrar y desprestigiar por una broma que nosotros hicimos para las mismas redes sociales. Sin embargo, nosotros aquí vamos a aclarar que los billetes que salieron en el video de esa broma que realizamos son los que se encuentran aquí, son totalmente de uso didáctico, son de juguetes, todos son impresiones en papel normal. Inclusive aquí se puede apreciar, tiene la marca de agua, tiene inclusive la marca en el cual dice papel didáctico. Simplemente son papeles, se lo utilizó como implemento para el tema, la temática del video musical,
que trata sobre la letra de que se está ganando, en el cual se estaba creando una historia demostrando de que el talento ecuatoriano sí puede llegar muy lejos con la contratación de una productora. Entonces pedimos disculpa pública a las personas que han sido afectadas. En fin, bastante lamentable. Yo creo que no hace falta que ponga que ponga más, pero en fin, es vergonzoso, es totalmente vergonzoso y me parece lamentable cómo, por un lado, medios de difusión o medios de, bueno, ni siquiera medios de difusión, es decir, telediarios, medios de comunicación, incluso en una situación tan terrible, hagan publicaciones difundiendo cosas que ven en redes, vídeos manipulados como si fueran reales, y luego vemos cómo hay toda una red política, mediática, digital, que quieren cambiar la narrativa en un país, incluso en una situación como un asesinato donde el gobierno, Lasso, tiene que dar muchas explicaciones. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasó con la seguridad? Hay muchas preguntas. ¿Qué pasó con ese coche blindado? ¿Por qué no, es decir, por qué asesinaron y no llevaron al hospital al asesino? Todo ese tipo de cuestiones y toda la narrativa, todas esas cuentas grandes de la misma red a la que pertenece Guillermo Lasso, acusando a Rafael Correa de algo que le perjudicaría. Es decir, no hay cosa que más le puede perjudicar cuando estás en el 40% del voto y le sacas más de 20 puntos a los segundos que llamar a que asesinen a uno de los candidatos y que encima te culpen a ti. Si no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo por lo menos quería explicar esto, que creo que es importante. Y ojo, todo esto pertenecen a una red internacional mucho más grande que aquí en España tienen sus socios y que si tienen oportunidad la van a aplicar. Entonces, bueno, me parece que era interesante hablar con un poquito más de profundidad, aunque es verdad que ha habido muchas más fake news, aparte de los 3-4 ejemplos que he puesto, pero bueno, por lo menos queda definido, por lo menos la parte de que nos quedó el otro día sin contar. Así que nada, bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.